¿Cuáles son los protocolos de bioseguridad que Airbnb está implementando para recibir huéspedes? ¿Esta plataforma está siendo segura en esta época de pandemia? En este video les diré de qué manera está operando Airbnb en esta época de crisis sanitaria. Yo soy Mariel de Viaje y si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas al canal y le des like. También a que vayas a ver los otros videos que ya lancé de esta serie llamada Los viajes en tiempos de COVID-19. Comenzamos. En esta época de pandemia, los viajeros están prestando especial atención a la elección de su hospedaje. Fue por este motivo que decidí grabar diferentes tipos de alojamientos: un hotel todo incluido, un hotel hostal, un hotel cadena e incluso un Airbnb. Si no han visto los videos anteriores, los invito a que vayan a verlos. Y es que la situación actual nos está orillando como viajeros a poner en la lista de nuestras prioridades la limpieza de un lugar y a valorar y a evaluar cuáles son los protocolos de bioseguridad que se están implementando en diferentes lugares para de esta manera tener la confianza de hospedarnos en ese lugar o de hacer determinados viajes. Para los que no están familiarizados, Airbnb nació en el 2008 como una plataforma para reservar alojamiento privado en diferentes partes del mundo. Tú te puedes registrar como anfitrión o como inquilino y rentar desde el cuarto de una casa hasta una casa completa o un departamento. Las personas que rentan estos espacios y también las que los ofrecen se evalúan al final de la estancia mutuamente para generar reputación. Airbnb es la plataforma de renta de alojamientos privados más grande del mundo. Sus hospedajes representan cerca del 20% del mercado en la industria hospitalaria. Su modelo está basado en la confianza, lo que permite que anfitriones y huéspedes se evalúen mutuamente. La derrama económica en México durante el 2018 de la plataforma fue de más de 2.700 millones de dólares. Debido a la pandemia, Airbnb tuvo que suspender reservas temporalmente. El golpe económico forzó a la plataforma a reducir su plantilla de colaboradores en un 25%. Los anfitriones han perdido en promedio entre 7 y 30 mil pesos mensuales. Por la crisis, la plataforma destinó un fondo de 250 millones para anfitriones. Recientemente, Airbnb publicó su protocolo sanitario. Actualmente, enfrenta problemas como el nuevo impuesto digital. Además, en la Ciudad de México se revisa una nueva ley de condominios. Para Airbnb, el COVID también es una amenaza o una oportunidad. Y es muy importante aclarar que los departamentos o las casas no pertenecen a Airbnb. Airbnb es únicamente el enlace entre la persona que quiere rentar una casa y la persona que quiere ponerla en renta. Empecé en 2013 con una habitación. La aventura de experimentar se convirtió en el privilegio de tener un negocio, de generar un ingreso extra. Durante los años que llevo viajando, ustedes saben que he hecho uso de diferentes tipos de hospedaje y no ha sido la excepción con Airbnb. Así como muchos de ustedes, también soy usuaria de esta plataforma. En países como Bélgica, ciudades como Barcelona, incluso en México, he usado esta plataforma. Personalmente, la mayoría de las veces he tenido buenas experiencias con Airbnb, aunque en contadas ocasiones he tenido malas experiencias. Sé que la comunidad viajera en general tiene opiniones muy encontradas por experiencias personales, por la manera en la que opera, por las ventajas y desventajas que han destacado, entre otras. Así como muchos alojamientos turísticos, Airbnb enfrenta sus propios problemas, mismos que ya enfrentaba antes de la pandemia y otros más que probablemente enfrentará después de esta época. Les voy a platicar la experiencia que yo tuve en un Airbnb de Cancún a principios de junio. Como ustedes recordarán, yo fui en esta época al Caribe mexicano para conocer un poquito más acerca de la primera etapa de reactivación turística y fue ahí que una de mis opciones de hospedajes fue un Airbnb. Quiero aclarar algo muy importante. Solamente voy a platicar en esta ocasión de esa experiencia y de ese día en concreto. Y bueno, si ya vieron mis videos anteriores, ustedes saben que uno de los días que estuve en Cancún me enfrenté a un problema porque no tenía hospedaje, ya que no llegué a un acuerdo con un hotel todo incluido que no me permitía grabar sus protocolos de limpieza. En fin, tuve que apurarme, moverme en la tarde para buscar un hospedaje y recurrí a Airbnb. Y además fue un muy buen momento para grabar mi experiencia como tal. Lo primero que les quiero platicar es cómo hice la búsqueda.
Primero busqué que fuera un departamento completo, que tenga cocina, que tenga todas las comodidades que requieren, en donde no necesites compartir espacios comunes con otras personas. También que fuera de un súper anfitrión. Cuando tienen este distintivo quieren decir que está muy bien calificado ese hospedaje. También en el caso de casas es mucho mejor rentar una casa completa a compartir cuartos en una misma casa. Por otro lado, busqué que estuviera en el centro de Cancún y que tuviera reserva inmediata, porque me urgía ya esa misma noche hospedarme. También busqué que tuviera el distintivo de limpieza avanzada que recientemente comunicó Airbnb, pero desafortunadamente no encontré ningún departamento con esta opción. Lo que sí es que tenía muy buena calificación y decidí entonces quedarme en ese departamento. Mi llegada al Airbnb fue autónoma, un modelo que muchos anfitriones usan porque es muy práctico y además a través de una chapa o de una caja de seguridad te dejan las llaves para que tú mismo accedas al departamento o a la casa en la que te vas a quedar en el momento en el que llegues. A pesar de que encontré el departamento limpio y ordenado, para mayor tranquilidad decidí yo misma desinfectar algunas superficies de mayor contacto. Tengo que aclarar, no es como que tengas que hacer la limpieza del departamento o de la casa en la que te quedes, pero sí veo necesario hacer esto que les estoy sugiriendo, porque tú pagas en la tarifa la limpieza, es decir, cuando tú llegas, el espacio de un Airbnb está limpio, la cama está tendida, se ve que recogieron y que el lugar está limpio. En la mayoría de las experiencias que yo he tenido Airbnbs, así es. De cualquier forma, traten de prevenir. Hasta ese momento mi experiencia fue bastante normal y muy similar a otras experiencias que he tenido en diferentes Airbnbs. Mi perspectiva cambió un poco cuando al día siguiente mi salida era a las 11 de la mañana. Todos los Airbnbs te ponen una hora de salida, por lo regular es entre las 11 o el mediodía, y me sorprendió porque una hora antes de que se cumpliera mi hora de salida, tocó a mi puerta el próximo huésped. Él me comentó que él era el próximo huésped y que estaba esperando que yo ya desalojara la habitación. Yo le aclaré que mi hora de salida era hasta las 11 de la mañana y en ese momento eran las 10 y él sin ninguna complicación esperó en una sala que se ubicaba a las afueras del departamento. La cuestión aquí fue que esto me hizo darme cuenta del problema al que se pueden llegar a enfrentar algunos alojamientos, y esto es por el espacio de tiempo entre un huésped y otro. A mi salida, tanto Adrián como yo nos encontramos con la persona que iba a hacer la limpieza. Adrián se acercó al huésped para preguntarle si él se iba a hospedar ese mismo día y él se lo volvió a corroborar, le dijo que sí, que estaba esperando justamente que nosotros saliéramos para que él entrara inmediatamente después de que limpiaran el departamento. ¿También eres huésped entonces? Sí. ¿Sí? Y ante situaciones como esta surge la pregunta muy importante: ¿cuáles son los protocolos de bioseguridad que se están implementando? ¿Es o no seguro? ¿Qué es lo que está haciendo esta plataforma para darle confianza a sus huéspedes? Entrevisté a Carlos Olivos, él es el director de comunicación para América Latina de Airbnb y esto fue lo que nos contó. Pues muchísimas gracias, Carlos Olivos, por aceptarnos esta entrevista. Primero, déjame decirte que me encanta platicar contigo porque, como te comentaba off the record, ya seguimos tu canal dentro de Airbnb, entonces súper contentos que puedas hacer esta guía de cómo viajar en esta nueva normalidad. Entiendo justamente que la labor de ustedes ha sido pues elaborar estos protocolos de limpieza y compartirlos con los anfitriones. ¿Puedes platicarme un poquito más acerca de esto? Sí, fíjate que este protocolo lo hemos estado trabajando en los últimos 2 meses. Es un protocolo bastante completo, sin embargo no significa que es complicado. ¿Por qué? Porque es un protocolo que está diseñado para gente como tú y como yo podamos implementarlo en nuestra casa. La gran diferencia es que es un protocolo primero que está validado por la Fundación Mexicana para la Salud y por la Facultad de Medicina de la UNAM, en donde esto nos da tranquilidad y le puede dar tranquilidad a todo el mundo, que es una guía que es completa, pero es muy fácil de seguir. Es una lista en donde tú tienes que hacer check
de las cosas de limpieza que tienes que hacer, y estamos diferenciando muy bien lo que es limpiar y lo que es sanitizar. Estamos tratando de entrenar al mayor número de anfitriones para aclarar todas las dudas y puedan seguir al pie de la letra este protocolo. Carlos me platicó que el protocolo de limpieza todavía está en este proceso de implementación. Como lo escuchan, hay capacitaciones, webinars con los anfitriones y un trabajo detrás que está haciendo Airbnb. A esto le puedo adjudicar que en la primera semana de reactivación turística o las primeras semanas en las que estuve en Cancún, todavía no encontrara ningún alojamiento que tuviera el distintivo de limpieza avanzada. ¿Qué porcentaje de anfitriones al día de hoy podrías decir que cumplen con el compromiso de limpieza avanzado y que ya tienen un distintivo aquí en México? Muy buena pregunta. Eso lo vamos a estar compartiendo en las próximas semanas, así que cuando tenga el dato te lo voy a compartir y te voy a explicar por qué. Porque estamos esperando hacer un anuncio a nivel global. El protocolo de limpieza, como tú sabes, se ha ido compartiendo en diferentes países de acuerdo a la apertura de los mismos países. Justo lo que te comentaba es que existen muchos países todavía que siguen en esta cuarentena obligatoria, entonces estamos esperando, justo el día de ayer se liberó este protocolo en 20 países más, entonces en Latinoamérica justo el pasado 15 de julio ya se liberó en toda Latinoamérica. Y ahora justo estamos viendo este proceso de transición para que en las próximas semanas podamos compartir. Lo que sí te puedo decir es que la recepción ha sido muy buena. Espero en las próximas semanas compartirte este dato. Lo preocupante para muchas personas que rentan un departamento o una casa a través de esta aplicación es no saber si los anfitriones están respetando determinados días para ocupar un departamento entre un huésped y otro. También surge una pregunta muy importante. ¿Hay alguien que esté certificando este distintivo de limpieza avanzada? ¿Hay algún supervisor? ¿Hay alguna manera de que se está cumpliendo con este protocolo? ¿Hay un chequeo en persona? ¿Los anfitriones mandan algún tipo de testigo? ¿Cómo se está manejando esto? Cuéntame. Gran pregunta, Mariel. Yo lo que te diría es, antes del protocolo, cuando tú eres anfitrión, te va a llegar este protocolo que tiene alrededor de 50 páginas y después de leerlo tienes que pasar un cuestionario. Es decir, hay un examen para que sepamos que realmente leíste el protocolo, ¿no? Eso es antes. Y una de las cosas que estamos haciendo es poniendo muchísima más atención a todo el tema de la retroalimentación por parte de los huéspedes con su experiencia de Airbnb, que eso es lo bonito de la economía colaborativa, en donde tú puedes recibir esa retroalimentación y tomar acciones al respecto. Y una de las cosas que estamos haciendo es incentivando a que huéspedes como tú o como yo, que cuando lleguen a un Airbnb y puedan llegar a identificar un problema de limpieza, que por favor nos lo comuniquen. ¿Por qué? Porque eso es lo más importante de todo este proceso, porque eso lo que nos va a permitir a nosotros es ponernos en contacto con el anfitrión y sobre todo tomar medidas al respecto. Hay una confianza por parte de ustedes en que los anfitriones están elaborando y siguiendo el protocolo y además están basando este testimonio, digámoslo de alguna forma, con los huéspedes como tal. ¿Es así? Es correcto y sobre todo estamos poniendo mucha atención hoy en la retroalimentación relacionada con limpieza. Recuerden que todos los anfitriones son diferentes y se comprometen de una manera distinta. Así como yo dudé acerca del proceso y el protocolo de limpieza que estaban implementando en este departamento y que vi que no había un determinado tiempo de espera entre un huésped y otro, hay otros anfitriones que están haciendo hasta lo imposible por tener su distintivo de limpieza avanzada y también por generar confianza entre la gente. Este es un claro ejemplo. Como te comentaba, no tengo reservas en este momento, entonces esto me ha dado la oportunidad de practicar, acompañar a la persona que en algunas ocasiones me ayuda con la limpieza, perfeccionar y compartir. Es un protocolo, pues hay ciertos pasos. Entonces yo imprimo esta lista y la persona que me ayuda con el aseo, vamos siguiendo ese protocolo. Esos 5 pasos son preparar, limpiar, sanitizar o desinfectar, verificar y dejar todo listo. Como cualquier protocolo vas haciendo un check. Sobre todo hay que tener mucha atención sobre pues todas esas partes donde hay más contacto, ¿no? Manijas, chapas, microondas, electrodomésticos.
¿Cuántas horas más representa esta doble labor de limpieza y desinfección? Son aproximadamente 2 horas, 2 horas y media. Porque también, por ejemplo, yo en mi caso he pasado de la comodidad a la practicidad de seguir el protocolo. Porque además de limpiar, después de que tú terminas hay otro checklist en donde vas revisando si hice esto, se me pasó la manija del closet, ¿no? Entonces revisas y ejecutas ahí. Una vez en la práctica, ¿hay alguien que vaya y verifique que realmente los anfitriones sigan este protocolo? No, esto es como cuando tú reservas un lugar, a mí me ha pasado, reservas un lugar, llegas y no es como el de las fotos. Imagínate, Airbnb tiene N cantidad de listings alrededor, ¿no? Entonces es imposible tener una policía. El espíritu de Airbnb es la confianza en que alguien llegue a mi espacio y que se quede en mi espacio. Cuando alguien no cumple con las características que menciona, el invitado tiene muchas posibilidades, entre ellas hablar a Airbnb y decir, oye, esto está sucio, no me siento, con el simple hecho de nosotros decir como usuarios, no me siento tranquilo en este espacio porque vi esto. Esa es la forma en que Airbnb puede dar seguimiento a que se sigan los protocolos. ¿Por qué es tan relevante hablar de Airbnb en estos momentos? ¿Por qué es importante profundizar acerca de esta opción de hospedaje en época de pandemia? Mucha gente ya está planeando algunos viajes cercanos, otros futuros y otros más ya están haciendo viajes en lugares que estén cerca de donde viven, en ciudades próximas. Por ejemplo, para la gente que vive en la Ciudad de México, está buscando destinos como Cuernavaca, como Acapulco, y el hecho de rentar alojamientos privados, pues les da la seguridad y la certeza de que van a estar en un espacio únicamente compartido por su familia. Para los capitalinos, los destinos muy cercanos que antes eran de fin de semana, hoy se están convirtiendo en destinos principales. Tú no me dejarás mentir, el Cuernavacazo, ¿no? El famoso Cuernavacazo de irte un fin de semana, hoy estamos viendo que la gente está buscando alojamientos en Cuernavaca, y otra de las ciudades, por ejemplo, que está empezando a revivir es Acapulco. La gente de la Ciudad de México se está yendo a Acapulco. Por otro lado, esta plataforma es de las más populares, seguras y mejor estructuradas. No hay tanta competencia. Para buscar una casa en renta o un departamento, tendríamos probablemente que entrar a internet y no tendríamos la certeza si la persona que nos la está rentando es del todo o no una persona confiable o si ese alojamiento es seguro. Los años que lleva esta plataforma sí le ha dado cierto prestigio. ¿Tú por qué le dirías a la gente que es buena opción hospedarse en Airbnb? Hoy, de acuerdo a las investigaciones sobre cómo se puede esparcir este virus, se ha dejado muy claro que es tema de aglomeraciones sociales, ¿no? Grupos muy grandes de personas y no tener cuidado. Yo creo que una de las ventajas que tiene Airbnb es que tú puedes tener control del alojamiento donde te quedas, y hoy estamos viendo que la gente quiere reconectar con sus familias y amigos, porque otro dato que no te dije es que el 50% de las búsquedas realizadas en junio son para más de 4 personas, y las búsquedas que tienen un niño se duplicaron de junio del año pasado a este junio. Entonces, esto es un reflejo en donde la gente quiere reconectarse con su familia, reconectarse con gente que quiere. Y yo creo que Airbnb te permite tener un alojamiento solo para ti, un alojamiento para los tuyos, para sentirte en confianza. Y a su vez, si vas a viajar y alojarte en Airbnb, estamos también incentivando que no tengas este contacto social fuera de tu casa, ¿no? Y por eso tenemos las famosas experiencias en línea de Airbnb. Entonces, yo te diría que hoy Airbnb es una opción extra para poder empezar a viajar en esta nueva normalidad, y sobre todo considerando que tenemos este protocolo de limpieza. Entonces, invitar a la gente a que si no ha probado Airbnb, que lo pruebe así como tú y como yo, y que nos cuente su experiencia. Al final del día, este es un tema de confianza. Como lo platicamos con el anfitrión que entrevistamos, es sumamente importante en estos momentos la comunicación entre el huésped y el anfitrión. Ustedes como huéspedes tienen todo el derecho de preguntarle al anfitrión cuáles son las condiciones en las que se encuentra el departamento o el espacio que van a rentar, cuál es el protocolo de limpieza que están implementando, si tienen este distintivo de limpieza, qué es lo que están usando para limpiar, cuándo fue que tuvieron a su último huésped, todo lo que a ustedes les haga sentir más tranquilos,
más confiados, y creo que en este momento estamos en este derecho de preguntar y de cuestionarnos todo acerca del sitio al que vamos a llegar. Es muy comprensible. Yo que les sugiero que si ustedes quieren tener mayor tranquilidad, lleven algún líquido desinfectante, algunas toallitas que les puedan servir a limpiar para reforzar los puntos o los lugares de mayor contacto. Si ustedes saben que el Airbnb en el que se van a quedar tiene un distintivo de limpieza y están confiando plenamente, bueno, no lo veo necesario. Hoy en día yo no me quedaría en un Airbnb que no tenga distintivo de limpieza avanzado. Yo veo esto imprescindible. Y si fuera a ir a una ciudad en la que quisiera buscar un Airbnb y no encontrara ninguno que tiene un distintivo, pues definitivamente elegiría en su lugar un hotel, pero también cercioraría antes en el hotel cuáles son los protocolos de bioseguridad que están implementando. Al igual que ustedes, yo también me pregunté si ya hay Airbnbs que tengan este distintivo de limpieza avanzada, así que hice una búsqueda nuevamente en la plataforma en estas fechas en las que estoy lanzando el video, y efectivamente ya hay varios Airbnbs que tienen el distintivo. Para ponerles un ejemplo, en la primera pantalla de búsqueda, Airbnb te arroja aproximadamente 20 opciones de alojamiento, y de 20 encontré en muchas que ya 9, por ejemplo, de 20 ya tenían el distintivo. En algunas otras ocasiones encontré que 7 de 20. La búsqueda la hice en algunas de las ciudades más concurridas actualmente, como Cuernavaca, Acapulco, también en ciudades muy conocidas como la Ciudad de México, Guadalajara, pero también he de decir que hay algunos otros destinos en los que todavía no encontré Airbnbs con este distintivo. Haciendo esta búsqueda vi algunas cosas que tienen en común los alojamientos con este distintivo. Primero, y muy importante, son alojamientos por lo regular completos. Esto quiere decir, no son cuartos o habitaciones que estén dentro de una casa o dentro de un departamento compartido. Por otro lado, suelen ser también algunos alojamientos que tienen muy buenas calificaciones o que tienen a un super anfitrión, es decir, que cuentan con varias reseñas positivas. Les comparto la imagen de cómo se ve un Airbnb que ya tiene este distintivo. Creo extremadamente necesario que la búsqueda de alojamientos que tienen el distintivo de limpieza avanzada debe de simplificarse. Es decir, que Airbnb debe de poner una pestaña de búsqueda o un filtro para que la gente pueda encontrar todos los alojamientos que ya tienen este distintivo, así como lo tiene para que ustedes hagan la búsqueda de departamentos o de casas que tengan determinada cantidad de habitaciones, o que puedan hacer una reserva inmediata. O sea, sí es necesario esto, porque la gente cuando se mete a buscar cuáles son los Airbnbs que ya tienen este distintivo, tienen que buscar uno por uno cuál es el que ya lo tiene, y esto complica un poquito las cosas. Veo muy importante que los viajeros y los usuarios estemos a la altura de los alojamientos y en general de la situación, y ya lo había comentado en videos anteriores. No porque no sea su casa, dejen un tiradero. Si estamos exigiendo que haya limpieza, seamos educados. Por otro lado, también los invito a que dejemos reseñas mucho más específicas. Si algo no nos pareció, si algo no nos gustó, que lo podamos detallar y argumentar, sobre todo para que de esta manera otros viajeros puedan leer las reseñas y los comentarios, y con base en esto tomar una decisión si se van o no a quedar en ese lugar. Es decir, nos podemos ayudar entre viajeros observando las reseñas que ya dejó el huésped anterior. Creo extremadamente necesario que los anfitriones sí deben de comprometerse para obtener este distintivo de limpieza avanzada. Carlos nos platicaba en la entrevista que hay una muy buena respuesta por parte de los anfitriones, y esto me parece muy bueno, porque de esta forma puede haber mayor competitividad y le dan certidumbre a la gente, confianza también, y bueno, pues todos salimos ganando porque estamos en una época sumamente complicada. Una ventaja que definitivamente encuentro en estos alojamientos es que por ser privados puedes ir con toda tu familia sin tener que compartir un espacio como en un hotel. Creo que tiene tanto ventajas como desventajas, y es muy importante que ustedes vean toda la serie para que chequen
cuál es el tipo de hospedaje que más se adecua a sus necesidades, con el que más confiados se sienten, y a través de estas evaluaciones y esta crónica que yo he hecho se puedan dar una idea más clara. ¿Vale la pena viajar en estos tiempos? ¿Es seguro hacer un viaje a pesar de la pandemia? ¿Cuáles son mis conclusiones después de haber grabado este especial de los viajes en tiempos de COVID-19? Espero que hayan disfrutado de este video, que los haya informado, que puedan ampliar su panorama respecto al hospedaje o a la experiencia que pueden tener en un Airbnb en este tiempo de pandemia, en estos momentos que estamos pasando. Si es la primera vez que entras a mi canal, te invito a suscribirte. Si ves mucho mis videos pero no estás suscrito, también te invito a suscribirte y a darle like. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.